Estimadas estudiantes, bienvenidos al curso de Biomecánica de Tejidos. En esta oportunidad revisaremos algunos conceptos claves que iremos revisando a lo largo del desarrollo de la asignatura. Como objetivos de esta clase, como mencionaba previamente, vamos a definir lo que es el concepto de biomecánica y de algunos otros conceptos de otras unidades que también van incluidas dentro de esta biomecánica, que son la cinemática y la cinética. Asimismo, con definir estas dos ramas, cinemática y cinética, vamos a definirlas también desde una perspectiva lineal y angular. Cinemática lineal angular y cinética lineal angular. Utilizar referencias espaciales y anatómicas para describir el movimiento humano. En asignaturas pasadas, ustedes tienen que haber revisado algunos conceptos que tienen que ver principalmente con planos y ejes anatómicos, los cuales vamos a utilizar en esta asignatura. Por lo tanto, hay que volver a repasarlos. Definir los conceptos de fuerza y torque que están ligados a lo que es la cinética angular y la cinética lineal, lógicamente, e identificar los tipos de análisis utilizados en biomecánica. Antes de comenzar formalmente con la asignatura, mostrarles un poco cuáles son los alcances que tiene la biomecánica. ¿Sí? Aquí en el siguiente video lo que vamos a ver es una comparación entre la técnica de chut de balón, ¿sí? De golpeo de un balón, entre un futbolista amateur y un futbolista profesional. Entonces, se va a comparar distintas variables, ¿ya? Que son parte del análisis del movimiento, para poder identificar dónde está la diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un futbolista profesional y un futbolista amateur? Entonces aquí, primero podemos apreciar el golpeo del futbolista amateur. Vemos que hay una línea perpendicular, ¿cierto?, de la pelota con el suelo y una distancia que existe entre el pie de apoyo y la pelota, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en el caso del futbolista amateur, si ustedes se fijan, la distancia, hay una distancia que existe entre la pelota y el talón. En cambio, aquí en el futbolista profesional no existe esa distancia y el balón es impactado de forma perpendicular. Ahora, al momento de chutear el balón también hay otra variable que es interesante que se analiza acá. Es que, el profesional es un tal Cristiano Ronaldo, no sé si lo ubican o no lo han escuchado hablar. Es que al apoyar y al golpear el balón, si nosotros trazamos un rectángulo en él, nos vamos a dar cuenta de que su centro de gravedad, que vamos a definir, cae justo en línea recta con la pelota, cosa que no ocurre en el futbolista amateur, que cae por detrás de la pelota. Por lo tanto, aquí es un análisis muy básico, ¿no? Pero es como para hacer notar de que mediante algunas variables nosotros podemos determinar cuál es la eficacia entre el golpeo del balón de un futbolista amateur y de un futbolista profesional. ¿Ya? Esto es como una aplicación que tiene el análisis biomecánico en el deporte. O sea, con el análisis biomecánico nosotros podríamos determinar, por ejemplo, cómo es que un deportista, ya sea cual sea su nivel, está ejecutando un gesto deportivo y finalmente, a través de este análisis, objetivar una medida y tratar de mejorar esa técnica. Y como se dan cuenta, el análisis es bastante sencillo, es una cámara y y se utiliza un software que nosotros vamos a ver más adelante también para poder determinar estas medidas. En el siguiente video hay algo un poco más elaborado, ¿sí? En la cual, en la imagen aquí de la derecha, ustedes pueden ver las cámaras y acá en la imagen izquierda unas gráficas, ¿sí? Unas gráficas que corresponden a los grados articulares en la extremidad inferior izquierda. En la parte superior, la flexión de cadera, la flexión de rodilla y la dorsiflexión de tobillo. En la derecha, vemos al sujeto de prueba, en el cual está en una cinta rodante, ¿ya? Una cinta que rueda y le van a registrar el desplazamiento angular, ojo con lo que estoy diciendo, el desplazamiento angular que existe en todas sus articulaciones, utilizando un instrumento que se denomina IMU, ¿sí? Unidad inercial de movimiento. IMU es una sigla que es en inglés, ¿sí? De unidad inercial de movimiento, que es capaz de captar de manera telemétrica, porque si ustedes se fijan no hay cables, ¿sí? A distancia,
el desplazamiento que tienen estos segmentos en el espacio. Al mismo tiempo también se está viendo cuál es la presión ejercida por el pie sobre la superficie. Y finalmente estos IMU, a través de una serie de combinaciones, puede también arrojar un modelo tridimensional de la extremidad. Y lógicamente este software lo que hace es recrear la estructura ósea de ese segmento, porque finalmente lo que está moviéndose es el segmento óseo, ¿sí? Entonces, y esto lo puede registrar en tiempo real, esa es la clave de esto. Entonces, a medida que da el paso, ¿sí? Se puede ver aquí el grado de presión, la distribución de las cargas que tienen a lo largo del pie, ¿sí? Y también se puede ver, por ejemplo, los grados que va alcanzando cada una de las articulaciones, que más o menos son similares, lógicamente, porque esto es una situación en la cual no hay una pérdida de la salud. Sin embargo, si nosotros pudiésemos registrar una serie de sujetos, ¿sí? Que ya se ha hecho últimamente, podemos determinar rangos que son normales, tanto de flexión a nivel de cadera, de rodilla y de tobillo. ¿Sí? Y después, por ejemplo, registrar sujetos que tengan alguna alteración en la marcha, ya sea cual sea el motivo, puede ser por un postoperatorio, puede ser una lesión reciente, puede ser una alteración neurológica. Entonces, esa característica en la marcha en estos usuarios que tengan alguna alteración puede ser comparada con la marcha de los sujetos que son sanos, ¿sí? Y establecer valores de parámetros objetivos a los cuales nosotros podemos apuntar. También otro análisis es, por ejemplo, en el caso de los pies de personas que puedan ser pronadoras o supinadoras, ¿sí? Y podemos ver cómo es que la carga se va distribuyendo de manera distinta en sus pies, y así recetar o indicar el uso de plantillas para corregir dicha presión. Entonces el uso de la plantilla se va a ver, el efecto de la plantilla se va a ver reflejado en la presión, ¿sí? En la presión que se ejerce sobre la superficie, que debiese ser como lo más cercano a un patrón normal. ¿Ya? Y en este siguiente video, acá hay una aplicación clínica de un instrumento que se denomina electromiografía, ¿sí? La electromiografía es un instrumento que es capaz de recolectar una serie de señales biológicas, o sea, de señales eléctricas que son emanadas por los músculos superficiales, ¿sí? Por eso es que se habla de superficial, porque hay electrodos que están ubicados en la piel, ¿sí? Hay otra electromiografía que es una electromiografía que utiliza agujas para poder llegar a músculos que sean más profundos. Bueno, en este caso la aplicación clínica de la electromiografía es, aquí hay un usuario, el cual se presentaba con una inestabilidad crónica de tobillo, y estábamos trabajando el fortalecimiento de los músculos eversores, ¿sí? De los eversores de tobillo. Por lo tanto, él podía, al mismo tiempo que estaba haciendo el ejercicio, podía visualizar la actividad que tenía este músculo. Entonces la indicación fue de que él debía activar ese músculo, es decir, hacer el ejercicio de tal forma de que el músculo se activara en una cantidad en específico y por un tiempo en específico, que era la duración de la pantalla completa. La pantalla completa aquí duraba 3 segundos. Entonces, al momento de hacer el ejercicio, ahí está en reposo, ¿sí? En reposo. Y aquí activa, y aquí se puede apreciar la actividad del músculo, ¿sí? Y luego el reposo nuevamente. Una vez que descansa, nuevamente se activa, ¿sí? Se mantiene la activación. Esto permite al paciente, ¿sí? Ver su actividad y poder regularla. Es decir, ustedes saben que los eversores se activan cuando la articulación de tobillo realiza un movimiento en específico. Entonces, la correcta activación se va a dar también en el caso de que haya un movimiento que sea en el plano y el eje adecuado, ¿sí? Entonces, la máxima activación se va a lograr de tal manera de que se haga desde una posición neutra, una eversión, pero manteniendo la posición neutra sin ir hacia la dorsiflexión o hacia la plantiflexión. Por lo tanto, el usuario, al ver la electromiografía activada de buena manera,
va a poder darse cuenta de que está moviendo el pie de la manera adecuada también. Entonces esto se llama entrenamientos con biofeedback, ¿sí? Porque al mismo tiempo es capaz de ver una señal biológica, ¿sí? Que es emanada desde su propio cuerpo. Y en el video aquí de la derecha, para finalizar esta secuencia de videos, ¿ya? Vamos a ver otro instrumento que también es utilizado en biomecánica, que es la ecografía, ¿sí? Y aquí vamos a ver la ecografía de un músculo, de un complejo muscular en realidad, que se denomina tríceps sural. Entonces, en la parte superior ustedes están viendo el gastrocnemio medial, y en la parte inferior, más profundo, ¿sí? El músculo sóleo. Entonces, esta imagen corresponde a una elongación del tríceps sural, ¿sí? Que ustedes podrán darse cuenta, se logra mediante una dorsiflexión del tobillo. Entonces, ahí está el reposo y ahí está la elongación, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí están las fibras musculares. ¿Sí? Entonces, al momento de hacer la tracción de la elongación, las fibras musculares cambian su angulación y después vuelven, lógicamente, porque se vuelve a la posición original. Esta fibra, ¿sí? Con la fascia profunda, forman un ángulo que se llama ángulo de penación. Entonces nosotros podemos ver en realidad cuáles podrían ser los efectos de la elongación sobre el músculo, por ejemplo, midiendo el ángulo de penación que se forma con la fascia profunda. Y eso es lo que nos permite esta imagen, ¿sí? La ecografía. Distintos análisis, distintos tipos de análisis que se pueden hacer van a depender de cuál sea el problema a solucionar, o qué es lo que yo quiero solucionar, o qué es lo que quiero ver. Vamos a entrar en detalle ya en definiciones, en lo que es la biomecánica propiamente tal, ¿sí? Hamming en el año 2015, en su libro, define que es el estudio de la estructura y función de sistemas biológicos utilizando métodos de la mecánica. Es decir, habla directamente de que hay una rama de la física que es aplicable a el comportamiento de la estructura y de la función del cuerpo humano. Hay otra definición que es más ampliada que esta, que es propuesta por la Sociedad Europea de Biomecánica, la cual postula que la biomecánica es el estudio de las fuerzas que actúan o son generadas por el cuerpo y los efectos que éstas tienen sobre los tejidos, fluidos o materiales, con fines diagnósticos, terapéuticos o de investigación. Es un poco más amplia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque además de hablar de los tejidos biológicos, de estructura, ¿sí? Estructuras anatómicas o histológicas, ¿sí? Habla también de fluidos o materiales, ¿sí? Los materiales, por ejemplo, las vísceras, por ejemplo, los huesos, en fin. Y fluidos, porque nuestro cuerpo también está con fluidos, por ejemplo, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, entre otros. Y también, quizás uno de los aspectos más relevantes de esta definición es que apunta también hacia el objetivo que va a tener la biomecánica. En los anteriores, por ejemplo, en los anteriores videos, vimos la comparación que existía entre el futbolista amateur y el tal Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Con el fin de evaluar y de identificar dónde estaban las diferencias entre ellos dos. Entonces, esto es claramente un fin diagnóstico. Luego tenemos fines terapéuticos, ¿sí? Por ejemplo, como lo vimos en los últimos dos videos, principalmente en el video de la electromiografía, en el cual se está utilizando un instrumento para poder ver en tiempo real cómo es la activación muscular, ¿sí? En un ejercicio. Entonces, la aplicación de un ejercicio, eso ya es una terapia. O de investigación, como por ejemplo lo vimos en el análisis de la marcha que estaba realizando esta persona con los sensores inerciales, ¿sí? En la cual nosotros podemos a partir de esos sensores inerciales obtener una curva de normalidad, es decir, cómo es la marcha, entre comillas, normal, y posterior a eso compararlo con sujetos que tengan algún tipo de alteración en la marcha. Y a partir de eso generar una investigación, por ejemplo. Entonces, la mecánica tiene varias ramas, ¿sí? Desde la mecánica de fluidos y la mecánica de cuerpos rígidos. Lógicamente, nosotros vamos a asumir que el cuerpo es un cuerpo rígido. Entonces, a partir de un cuerpo rígido, este se puede explicar a partir de la estática, situaciones estáticas, ¿sí? Y en situaciones dinámicas. Es decir, en situaciones estáticas o de balance, de equilibrio, y en situaciones dinámicas de movimiento. Y ese movimiento puede ser estudiado a partir de la cinemática y a partir de la cinética.
En el mismo libro, Hamill también nos propone un mapa conceptual como para poder ubicarnos en la biomecánica, ¿sí? Entonces la biomecánica tiene estas dos ramas, la cinemática y la cinética, y se incorpora la anatomía funcional. Es decir, nosotros vamos a ver la cinemática y la cinética y los efectos que tienen estos dos sobre las estructuras biológicas en el cuerpo humano. Y desde aquí se desprende una cinemática que es de tipo lineal y angular y una cinética que también tiene esas dos características, lineal y angular. Vamos a ver primero lo que corresponde a la cinemática, ¿sí? La cinemática permite describir el movimiento de un sujeto o de un segmento corporal sin considerar las fuerzas que generan o modifican dicho movimiento. ¿Ya? Solamente una descripción del movimiento, sin considerar qué es lo que lo genera o qué es lo que lo modifica. ¿Ya? La cinemática se puede dividir en lineal y angular, como lo hablábamos recientemente, y la lineal, por un lado, es el análisis del movimiento de un cuerpo en relación a un desplazamiento en una trayectoria recta o curvilínea. Y para eso presenta tres tipos de variables, que son las que vamos a ver principalmente. Hay muchas más. Pero como variables cinemáticas vamos a revisar la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces aquí, por ejemplo, como ya hablábamos anteriormente, la cinemática lineal ocurre cuando todos los puntos de un cuerpo se desplazan la misma distancia, en la misma cantidad de tiempo, siguiendo una trayectoria recta o curvilínea. Entonces aquí en la gimnasta ya podemos ver, por ejemplo, que la gimnasta, y el cuerpo humano, tiene muchos segmentos. Mano, antebrazo, brazo, tronco, muslo, pierna, tobillo, pelvis, en fin. Hay muchos segmentos. Y lo que se hace en esta cinemática lineal es representar todos estos segmentos en un solo punto, que en este caso corresponde al centro de masa corporal, que por ahora lo vamos a definir como aquel punto, ¿sí? Aquel punto en el cual se reúnen todas las fuerzas internas y externas que inciden o que son generadas por el cuerpo humano. Entonces acá estamos representando todo el movimiento de la gimnasta a partir de un solo punto que corresponde al centro de masa. Y el movimiento que está realizando es un mortal hacia atrás. Por lo tanto, a través de la representación con un solo punto, nosotros podemos identificar de que esta persona, esta gimnasta, está realizando un mortal hacia atrás con una trayectoria de tipo curvilínea, ¿sí? Y esta trayectoria curvilínea tiene una forma parabólica. Y a esta forma parabólica nosotros podemos calcularle un desplazamiento, podemos calcularle una velocidad, podemos calcularle una aceleración. Por otro lado, la cinemática angular ya es el análisis del movimiento, sin atener a las causas y sin atener a las fuerzas que lo modifican, lógicamente, pero esta vez se suma un eje, ¿sí? En torno a un eje interno o externo. La posición, la velocidad y la aceleración, si bien están repetidos los conceptos tal cual como son en lineal, aquí se le suma el apellido de posición angular, velocidad angular y aceleración angular, de modo de diferenciarlas de la cinemática lineal. Entonces, se describe en función de un eje de referencia, por lo que distintos puntos de un segmento corporal o un objeto no se desplazan la misma distancia en un determinado tiempo. Ya, esto es muy importante, porque aquí vemos a un sujeto que está aparentemente corriendo, ¿sí? Una foto que le sacamos. Entonces, si ustedes se recuerdan, en la gimnasta había un punto verde que era el que representaba el centro de masa y estaba ubicado prácticamente en el centro de la gimnasta. Ahora, si ustedes se fijan, acá hay una serie de puntos verdes que están cortando entre la unión de un segmento que corresponde a la mano y el antebrazo y el brazo, y así en todos los segmentos. Entonces, este punto verde ahora está pasando a través de las articulaciones. ¿Sí? Articulación de muñeca, articulación de codo, cadera, rodilla, ¿sí? Y a través de esas articulaciones atraviesan líneas imaginarias, ¿sí? Que ustedes las conocieron como ejes. Entonces, los ejes anatómicos son los que, en el fondo, describen o permiten describir un movimiento de un segmento, en este caso, por ejemplo, la pierna, en torno a otro, que es fijo, que es el muslo. Entonces, también es importante, ¿cierto?, considerar de que al momento de hacer un movimiento de flexión en un eje
¿Qué eje es? El eje transversal, ¿cierto? El eje transversal. Entonces, en el eje transversal, vamos a poner un puntero. Ahí sí. Entonces, este eje, que es interno a la articulación, porque lo atraviesa, si nosotros consideramos dos puntos, uno que esté en la pierna más proximal y otro que esté a nivel del tobillo, por ejemplo, este punto se va a desplazar en un ángulo menor respecto de este último que está aquí abajo, que va a estar desplazándose en un ángulo mayor. Entonces, la flexión de rodilla se realiza en torno a un eje interno, ¿sí? Que es el eje transversal, anatómicamente hablando, ¿no? Por lo que el desplazamiento angular del pie, en rojo, ¿sí? Es mayor que el tercio proximal de la pierna, celeste. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, el punto de referencia que nosotros tomemos siempre va a incidir, es decir, el desplazamiento angular, si nosotros consideramos un punto que es más cercano al eje, va a ser menor que si otro que consideramos más lejano. Vamos a hacer un análisis de esta situación, en la cual aquí hay otra gimnasta, en la cual con un eje, ¿cierto? Se está balanceando y haciendo sus ejercicios de gimnasia. Entonces, en relación a la figura, vamos a contestar algunas consultas, ¿sí? Algunas preguntas. El eje que permite describir el movimiento de la gimnasta, ¿sí? ¿Es interno o externo respecto a su cuerpo? ¿Sí? Hablábamos que los ejes internos son los que atraviesan las articulaciones. Ahora, ¿qué es lo que está tomando como referencia aquí? No está tomando como referencia un segmento, no está tomando como referencia la pierna, ¿sí? O la mano, está tomando como referencia la gimnasta, ¿sí? Entonces, al tomar como referencia la gimnasta, ¿sí? Está consultando por el eje que está utilizando ella para hacer el movimiento, para describir el movimiento. Y en este caso, el eje no es un eje anatómico que esté atravesando una articulación, sino que ella es el segmento que va a rotar en torno a este eje. Por lo tanto, el eje es un eje que es externo respecto a su cuerpo. En este caso es la viga, ¿no? La viga que utiliza. Luego, la siguiente pregunta, ¿el desplazamiento angular en los puntos A y B es el mismo en este momento? Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, ¿sí? Pero hay que tener en consideración de que cuando uno considera un punto, ¿sí? El eje es el centro de una circunferencia. Y desde este centro de una circunferencia, porque lógicamente esta trayectoria va a ser más bien circular, y va a formar un círculo, siendo el eje el centro de ese círculo. Entonces, si nosotros tomamos el punto B y el punto A, que es lo que nos están preguntando, y nosotros trazamos una línea desde el punto B hacia el eje, nos vamos a tener un radio. Vamos a tener un radio, ¿sí? Geometría básica, ¿sí? Geometría de kinder. Un radio. Y desde A también vamos a tener un radio, pero que va a ser mayor o menor que B. Pareciera ser que va a ser mayor. Entonces, por lo tanto, la trayectoria que va a tener B va a ser mucho menor que la trayectoria que va a tener A. Por lo tanto, ¿el desplazamiento angular de los puntos A y B es el mismo en este momento? No, no es el mismo. B es menor que A. Finalmente, al realizar un análisis respecto a de cuánto tiempo se requiere para dar un giro completo, ¿qué tipo de variable cinemática utilizaría usted para responder esta pregunta? Eso lo vamos a discutir en los laboratorios. ¿Qué tipo de variable cinemática nos va a permitir a nosotros dar respuesta a cuánto tiempo se requiere para dar un giro completo? Vamos a discutir. Si volvemos un poco a nuestro esquema inicial, ya revisamos lo que era cinemática, anatomía funcional, ya lo vieron, ¿sí? Por lo tanto no lo vamos a volver a repasar. Sí, nos toca ver lo que es cinética, ¿sí? Y cinética es el estudio de las fuerzas que influyen en el movimiento, ¿ya? Es el complemento de la cinemática. La cinética lineal está representada por las fuerzas, ¿sí? Y las fuerzas son una magnitud física que modifica el movimiento o deforma un cuerpo. Aplicado al cuerpo humano, este cuerpo puede ser un tejido biológico o una estructura anatómica. Por otra parte, la cinética angular se define como el análisis de las fuerzas generadas en torno a un eje. ¿Sí? O sea, recuerden que la cinética lineal era de todo el cuerpo, ¿sí? De una partícula. Sin embargo, la angular era a través de un eje. Lo mismo ocurre acá, la cinética lineal, también las fuerzas de forma
en una trayectoria forma curvilínea o recta, y la cinética angular en torno a un eje. Y aquí no se habla de una fuerza angular, sino que se habla de torque, que en el fondo es una fuerza angular, pero el concepto adecuado es torque. Y el torque es una magnitud física que modifica el movimiento rotacional o genera deformación en torno a un sistema de referencia. Aplicado al cuerpo humano, este sistema puede ser el movimiento de un segmento en torno a una articulación por la tracción de un músculo. ¿Ya? Entonces acá los músculos toman una relevancia dentro del análisis, debido a que son los que ejecutan, ¿sí? Los que generan estas fuerzas. Entonces acá tenemos un análisis cinético, ¿ya? De un gráfico a la derecha, ¿sí? Y un levantador de pesa en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, un detalle sí que hay que mencionar de este gráfico es de que el gesto deportivo, que es de hacer la sentadilla, posición neutra, bajar y subir, no está considerando el tiempo en segundos, sino que está en porcentajes de ciclo, ¿sí? Entonces, en vez de hablar de segundos, habla de tramos, ¿sí? Habla por hitos que se vayan cumpliendo dentro del ejercicio. Entonces, tienes el 0, que es estar de pie, del 0 al 50 es la bajada que tiene la persona, y del 50 al 100 es la subida. No habla de cuánto se demora, ¿sí? Lo más probable, esto se hace normalmente cuando hay varios sujetos que se demoran distintos, ¿sí? Tienen distintos tiempos para hacer un movimiento. Entonces los normalizan, eso se llama normalizar, ¿sí? Normalizan en función del porcentaje del ciclo del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí está la fuerza vertical, ¿sí? A nivel 0, y alcanza un pic al momento de descender. Llega al 50%. ¿Sí? Llega a un pic máximo de fuerza vertical del 50%. ¿Sí? Y una vez que sube, lógicamente vuelve a su estado inicial. Tiene que ejercer una fuerza inicial, lógicamente, porque la masa de la barra y el peso del cuerpo de la persona, obviamente, tienen que ser mantenidos, por lo tanto los músculos ya se están contrayendo para ejercer esta fuerza, suficiente como para poder vencer el peso de la barra, que al parecer no es muy despreciable. Luego, al bajar, ¿sí? El movimiento tiene que ser controlado, y aquí los principales músculos que actúan son cuádriceps y glúteos, ¿no? Entonces ellos tienen que generar una fuerza al mismo tiempo que controlan el movimiento, ¿sí? Entonces eso demanda al sistema a generar una mayor cantidad de fuerza. Por eso es que se alcanza el pic acá. Y luego esto vuelve a su posición original, ¿sí? Hay un pequeño desfase, pero que finalmente vuelve a su posición inicial. Esto lógicamente corresponde a un análisis de cinética lineal, dado porque se toma como referencia el cuerpo humano. Ahora, fuerza es difícil definirla, la vamos a ver más adelante cuando entremos a la unidad de cinética, ¿ya? Un concepto un poco abstracto que es difícil de definir. Las frases clásicas del inconsciente escolar, que hablan de que la fuerza no se tiene, sino que se ejerce. Es un concepto que se utiliza para describir la interacción física de un cuerpo con su entorno. Se aplica también para describir una causa o un agente que produce cambios en el estado de movimiento de un objeto. Entonces estamos como claros ya en cuál es el objetivo, ¿sí? Que es modificar o generar movimiento. Ahora, las formas que tiene el cuerpo de ejercer fuerza lo vamos a ver en detalle más adelante. Es cuando veamos la parte ya más bien de músculo. Pero hay tipos de contracción, ¿sí? Que van a generar vectores de fuerza distintos, ¿sí? De distinta magnitud y de distinto sentido. Entonces acá tenemos dos tipos de contracción, concéntrico y excéntrico, que son denominadas contracciones isotónicas,
¿sí? La contracción concéntrica es una contracción que genera fuerza, el músculo genera fuerza acercando sus puntos de inserción, en este caso está haciendo una abducción, por lo tanto el deltoides debe estar actuando, acercando los puntos de inserción, ¿sí? Una contracción generando fuerza acercando los puntos de inserción. Y lógicamente va en contra de la fuerza de gravedad. El excéntrico, ¿sí? Es el mismo deltoides generando fuerza, ¿sí? Generando una fuerza, pero esta vez alejándose los puntos de inserción. La V deltoidea se aleja del acromion y de la clavícula. Y esto, claro, uno pensaría que pero ¿y por qué no se activan los aductores? No, porque aquí lo que hay que hacer es controlar el movimiento cuando está a favor de la fuerza de gravedad. Por eso es que la resistencia es mayor que esta. Entonces, para poder vencer esa resistencia, el cuerpo tiene que activar el mismo músculo que es del concéntrico, pero en forma excéntrica. Y en la contracción isométrica se llega a una posición angular, que en este caso es de 90 grados, y se mantiene esa posición. Entonces el músculo que se activa también es el deltoides, pero en este caso sus puntos de inserción no se modifican ya que se mantienen en esta posición. Entonces ahí genera tensión sin modificar sus puntos de inserción. Ahí tenemos una contracción de tipo isométrico. ¿Sí? Esto es cuando tomamos como referencia segmentos corporales. Pero si tomamos como referencia, por ejemplo, el cuerpo y hacemos un análisis cinético, esto es un tipo de análisis cinético angular, porque estamos considerando la articulación glenohumeral. Aquí tenemos un análisis cinético lineal, en la cual tomamos como referencia un cuerpo, el cual tiene un peso que va a ejercerse sobre la superficie. Esta superficie va a tener una fuerza de reacción, que es la fuerza vertical. Fuerza de reacción del suelo también se denomina fuerza normal, ¿sí? La pueden haber escuchado por ahí. Cuando veamos leyes de Newton vamos a ver esto más en detalle. Y hay algunas fuerzas horizontales leves, ¿sí? Que es la oscilación, por ejemplo, en la Tierra, la resistencia del aire, ¿sí? Que también tiene que ser vencida. Entonces, el cuerpo humano está sometido a muchas fuerzas, ¿sí? A muchas fuerzas, y tenemos que entender cómo estas fuerzas funcionan y cómo es que son generadas. Y esto nos va a permitir a nosotros proyectarlo hacia nuestra profesión, ¿sí? Nos va a permitirlo proyectar hacia técnicas articulares, hacia ejercicios terapéuticos, en fin. ¿Ya? Dicho todo lo anterior, vamos a ver a qué tipo de análisis corresponde esta figura, ¿sí? Aquí se está analizando la trayectoria circular de la muñeca, la velocidad que tiene el stick, ¿sí? El palo de golf, y finalmente este palo de golf golpea la pelota que sale despedida con una velocidad de 50 metros por segundo, formando un ángulo con la horizontal de 13 grados. ¿A qué tipo de análisis corresponde? ¿Corresponde a un análisis cinemático o cinético? Y si es cinemático o cinético, lineal o angular. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Lo primero que hay que preguntarse acá, es qué tipo de variables estamos viendo. Si es que estamos viendo fuerzas, estamos viendo desplazamiento, estamos viendo aceleraciones, velocidades, todo lo que estamos viendo. Al parecer no estamos viendo ninguna fuerza. Como vimos en las diapositivas anteriores, la fuerza era medida en newtons y al parecer no hay ninguna unidad que sea de newtons. Por lo tanto, aquí cinética quedaría descartada. Nos quedaría cinemática, ¿sí? Y nos quedaría ver si es que es una cinemática lineal o angular. Entonces acá tenemos que fijarnos en qué es lo que está siendo medido. Por ejemplo, aquí en esta parte de aquí está siendo medido la velocidad de un segmento, en este caso de un objeto, que es el palo. Aquí la velocidad de otro objeto, que es la pelota. Y aquí la velocidad de un segmento, que es de la muñeca. Pero ojo con esto, de que no está considerando la muñeca en torno al antebrazo, ¿sí? Sino que está utilizando la muñeca como un punto de referencia para describir el movimiento completo de la extremidad superior. Entonces aquí tenemos trayectoria circular, tenemos velocidad,
Y este ángulo que aparece aquí es un ángulo que aparece por una descripción de esta variable de velocidad, que es una magnitud vectorial, que lo vamos a ver más adelante también. Vectores y escalares, vamos a verlo más adelante también. Entonces aquí, cuando se golpea la pelota, sale despedida con una velocidad de 50 metros por segundo y a 13 grados. Esto es una cinemática, un análisis cinemático de tipo lineal, ¿sí? Porque no hay ningún análisis en torno a un eje. Entonces, cinemática lineal. Como les mencionaba al principio de la clase, ¿sí? Otro tema que tenemos que analizar en profundidad van a tener que ser los ejes y los planos. Por lo tanto, se les recomienda que repasen lo que corresponde a planos y ejes anatómicos. Para ir finalizando ya, algunos aspectos claves de lo que corresponde a la biomecánica, o que hemos revisado hasta ahora en esta clase. ¿Sí? La biomecánica es el estudio de la estructura y funciones corporales utilizando principios físicos derivados de la mecánica. La cinemática corresponde al estudio del movimiento sin considerar sus causas o modificaciones. Ya hablábamos, ¿se acuerdan? De cinemática lineal y angular, utilizando posición, velocidad y aceleración. Pero, sin embargo, no considerábamos las causas o las modificaciones, ¿sí? O los entes que modificaban el movimiento. ¿Ya? Estos aspectos, que básicamente son las fuerzas, son considerados por la cinética. Entonces, la cinemática como la cinética pueden describir el movimiento desde un punto de vista lineal o angular. La cinemática lineal, cinética angular, cinética lineal y cinética angular. Y finalmente, estos conceptos nos permitirán entender la función humana en condiciones de salud, en el deporte y en estados disfuncionales, como lo vimos en los ejemplos que habíamos visto al inicio de la diapositiva. Eso por hoy, estimados y estimadas. Nos veremos en una siguiente clase.